Buenas noches, buenas tardes. Para el día de hoy, bueno, vamos a digamos, dar continuidad a nuestras clases de tomografía básica, donde para el día de hoy vamos a tener tanto terminología como conceptos básicos en lo que refiere a la terminología de la tomografía, ¿no? Y básicamente vamos a ahondar en distintos conceptos y términos que debemos manejar al momento de interpretar cualquier tipo de informe que recibamos por parte de las unidades de radiología, en unidades de tomografía o centros clínicos que nos refieran a nuestra consulta o al momento de nosotros poder interpretar un estudio tomográfico y hacer una referencia a cualquier sitio, ya sea por, en caso de derivar un paciente a una consulta especializada o en el caso de, bueno, ameritar realizar una referencia a otro centro, utilizar términos en los cuales sean aceptados y adecuados para el gremio de la salud. Es por ello que, bueno, la tomografía, como ya hemos venido hablando, es una tecnología que utiliza esa emisión de iones de rayos X para generar las imágenes en los distintos cortes transversales, axiales, coronales, por lo que, bueno, el espesor va a estar dado por por el programador que va a generar, digamos, el estudio y ya lo vamos a ver más adelante. Aquí vamos a conocer esos distintos cortes. Pero ¿qué pasa? A diferencia del ultrasonido, los informes a nivel de tomografía no hablan de cogenicidad, sino hablan de densidades. Esto tiene que ver o hace relación a que la radiación que atraviesa al cuerpo humano y sus diversas estructuras van a ofrecer una información que al ser captada por la máquina e interpretada, nos va a dar una densidad relativa de los tejidos. Esta densidad relativa de los tejidos va a poder, a través de distintos contrastes, poder ser visible a los humanos y poder, digamos, diagnosticar y definir cosas muy importantes que vamos a ver más adelante. ¿Cuál va a ser esa unidad que vamos a utilizar de manera, digamos, universal? Las unidades Homefield. Esto básicamente, el nombre está dado por el descubridor de esta densidad que vamos a tener como regla básica. Estructuras muy densas como los huesos van a tener una visualización o se van a visualizar de un color blanco, y estructuras mucho menos densas como el aire, la grasa, van a tener unas tonalidades más cercanas a lo negro o grises oscuros. Y a su vez existe una gama entre, digamos, los dos diámetros que acabo de mencionar, que nos van a dar las distintas tonalidades de grises que vamos a poder interpretar en cada uno de los estudios. Que te vamos a tener como regla que cada una de las densidades va a estar interpretada como, por ejemplo, densidades como el aire va a tener menos 1000 unidades Homefield, y a su vez el metal o las zonas conocidas como hueso cortical van a tener unidades como, vamos a ver más adelante, de más 1000 unidades Homefield. Es por ello que, bueno, iniciando con esa terminología, ¿cómo lo vamos a interpretar? Bueno, básicamente aquella imagen en la cual su densidad sea mayor, lo vamos a conocer como una imagen hiperdensa, en el cual digamos, el mejor ejemplo que vamos a tener para la misma va a ser el hueso cortical. Isodenso va a estar dado principalmente es por la densidad de la estructura en la cual estemos estudiando. Es decir, para nosotros pensar o lograr mencionar que una lesión o, digamos, el tejido se encuentra isodenso, es porque en el tejido no logramos ver alteraciones de la escala de grises en ninguno de los aspectos. Es por eso que digamos que esa imagen pertenece a una imagen isodensa al tejido que estamos visualizando, teniendo en consideración que cada uno de los tejidos va a tener una tonalidad diferente. Al igual que las imágenes hipodensas van a hacer esos cambios en la densidad hacia lo menos, es decir,
alteraciones en lo que refiere o cambios en una misma tomografía. Es decir, al ver un corte, digamos, axial de una caja torácica, dentro de la misma caja torácica podemos tener imágenes hiperdensas, isodensas e hipodensas, que corresponderían a la parte de la densidad ósea, la parte del aire atrapado a nivel de los pulmones y las estructuras isodensas que podrían corresponder a los órganos como el corazón. ¿Qué vamos a conocer como hiperdenso? Aquella estructura con mayor densidad, como podemos ver aquí en la imagen. Esto es un corte axial de una tomografía de cráneo donde vemos una hiperdensidad bien delimitada que si nos vamos a hacer referencia al lado contralateral, esta lesión es única en el caso de la interpretación de las imágenes de tomografía eh, de, de tomografía, tenemos que interpretarlas que son imágenes básicamente en espejo, es decir, lo que nosotros vamos a evidenciar a nuestra derecha va a ser o va a significar la izquierda de nuestro paciente. Es por ello que aquí vemos una imagen localizada a nivel del corte axial de tomografía de cráneo, una imagen hiperdensa de bordes bien delimitados con un borde hipodenso a su alrededor, muy probablemente en relación a una hemorragia intraparenquimatosa que presenta un edema citotóxico a su alrededor. El edema, que es una densidad más similar al agua, se visualiza como lo estamos viendo de una forma más oscura, cercano a lo negro, es decir, hipodensa, mientras que las densidades como la sangre se evidencian o los coágulos sanguíneos con una densidad mucho más clara, es decir, mucho más con tendencia a lo blanco. Por lo tanto, lo vemos como una imagen hiperdensa y es lo que, bueno, logramos evidenciar acá. A su vez, en nuestra imagen a la derecha, vemos que también hay una imagen de hiperdensidad que está cercano a la línea media, ¿verdad? Que puede corresponder a su vez con una hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, esta bibliografía solamente nos reporta un solo corte. Deberíamos ver los cortes subsecuentes para poder identificar la misma. Sin embargo, ya vamos a ver a qué mencionamos como un corte o slice que vamos a tener a nivel de la tomografía. Como vamos a ver, estructuras isodensa, la estructura isodensa básicamente es una densidad intermedia entre las escalas de grises. Como podemos ver, una estructura isodensa es básicamente una estructura hepática. Bueno, la estructura hepática es un buen ejemplo de una estructura isodensa, ya que al evidenciar acá, la escala de gris se encuentra lo suficientemente homogénea, sin cambios en su interior en cuanto a la densidad que nos hagan pensar o describir algún tipo de cambio en la misma. Mientras que el hipodenso, como lo podemos ver en esta parte de un corte axial de una tomografía de tórax, vemos que una estructura isodensa podría ser básicamente los músculos de la caja torácica presente en nuestro paciente, a su vez aquello que se encuentra como la parte muscular de nuestro corazón. Vemos que hay una imagen hiperdensa dentro del mismo esfera cardiovascular y a su vez hay imagen hipodensa a su alrededor que pueden corresponder fácilmente bueno, o que corresponden en este caso a las estructuras pulmonares, tanto derecha como izquierda. Y en la izquierda vemos que hay una estructura también hiperdensa que está alojado en la parte, digamos, posterior o hacia la zona posterior del tórax, que por la ubicación podemos suponer que está bajo el contexto de un derrame pleural o un tórax.
A su vez vemos una imagen hiperdensa dentro de la imagen o la silueta pulmonar izquierda que puede corresponder ya sea a una lesión o de origen neoplásico o en su defecto un hematoma a nivel pulmonar. Sin embargo, como les hago mención, para poder describir de mejor manera se necesitan todos los cortes, ver dónde está localizado, cuál es la posición, pero a manera de densidades es un buen ejemplo ver las distintas tonalidades que presenta este corte axial de una tomografía de tórax para poder definir o quedar bien claro a qué hacemos referencia. Entonces, a manera de englobar lo que ya hablamos o mencionamos, hiperdenso, es decir, brillante o blanco, hipodenso, es decir, más con tendencia a lo negro, y isodenso es, digamos, aquella estructura que se encuentra en la mitad de ambos extremos. Entonces, ¿qué vamos a conocer o qué vamos a seguir estudiando con respecto a nuestra tomografía? Es que esto también se va a regir como cualquier tipo de imagen en cuanto a la escala de píxel digamos, la resolución que va a tener nuestra imagen, que como bien sabemos, la resolución de una imagen está dada por los píxeles, que no es no es más que los cuadros que componen una imagen, que digamos es la unidad más pequeña de esa imagen y al momento de agruparse, todas ellas van a dar, digamos, en conjunto la imagen a posterior. Es decir, digamos que es la forma más abreviada de la imagen que van a ser agrupadas a su vez. El voxel es, digamos, la profundidad de esa imagen. Para que tengamos una idea, el píxel representa la imagen en una versión 2D, o sea, en dos planos, en vertical y horizontal, y el voxel representa la profundidad de la imagen, es decir, el voxel le permite darle una tercera dimensión a la imagen. La matriz es básicamente la agrupación de el píxel con el voxel dentro de una imagen en particular, ¿verdad? Dándole o agrupando ese conjunto de columnas y filas que mientras más píxeles se encuentren alojados dentro de o conforman una matriz, es como es lo que le da la calidad de la resolución a la imagen. Es decir, que las imágenes en que se encuentran 1024 por 1024 son capaces de alojar 1024 píxeles en el plano, o sea, de forma vertical y de forma horizontal. Por eso son 1024 píxeles por 1024 píxeles. Y a su vez que esta imagen representa una resolución mayor como aquellas a las cuales nosotros logramos ver o evidenciar como 512 por 512. Y así, y a su vez, no solamente es aplicable al tema de la tomografía, sino en el uso diario. Cuando descargamos imágenes, ya sea dependiendo de la definición que ellas tengan o la resolución, vamos a ver que cada una de ellas van a tener unas características en píxeles, donde va a decir por lo menos el formato de la imagen y habla de, tiene 160 píxeles por 360 y se ve que la imagen tiene un tamaño específico para tener una resolución determinada y al agrandarlo o hacerlo más pequeño, la resolución de la misma se hace más nítida o se hace más difusa. Es por ello que, bueno, a manera de englobar lo que acabo de mencionar, el píxel representaría la imagen plana, es decir, solamente en su plano vertical y horizontal. El voxel representaría la imagen en un formato 3D, dándole una dimensión de profundidad a la misma. Y la matriz no es más que lo que evidenciamos acá, que es la agrupación de todos esos píxeles en una imagen, ¿verdad? Que nos va a configurar a su vez una resolución de la misma. ¿Qué va a ser la resolución de la imagen? Como ya lo vengo mencionando, mientras mayor cantidad de píxeles estén agrupados dentro de una imagen, mayor va a ser la calidad de la misma. ¿Qué vamos a conocer dentro de la tomografía como los filtros? Es decir, los filtros dentro de la tomografía son fórmulas matemáticas que nos va a permitir, dependiendo de la zona que estamos estudiando,
hacer realce de las estructuras que para digamos, el examinador o la persona que está realizando el diagnóstico son las más importantes. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque a pesar de que existen un gran número de escalas de grises, la tomografía, digamos, a través del software de interpretación, permite realzar digamos, las densidades más importantes de cada uno de los órganos y agruparlos de tal manera que para el ojo humano sea posible poder diagnosticar o de manera precisa y precoz cada uno de los cambios que pueda presentar el órgano en cuestión. Es por ello que existen los filtros que los más importantes son los realces de borde, los suavizados y el Sharp, que básicamente son aplicar distintos coeficientes de atenuación a las imágenes para permitir al visualizador, es decir, al médico que esté diagnosticando o a la persona que esté interpretando el estudio, facilitar el trabajo diagnóstico. ¿A qué se hace mención o por qué se hace mención de que existen estos filtros? Es porque cuando iniciemos nuestro módulo de tomografía de tórax, vamos a ver que existen ventanas dentro de la tomografía. Estas ventanas no es más que la aplicación de los filtros o cambios de estructuras a nivel de la tomografía, algo similar al contraste positivo y negativo en cuando hacemos en referencia a una imagen para realzar ciertas estructuras. Entonces, en nuestra tomografía de tórax, vamos a ver que vamos a tener nuestra ventana mediastínica y nuestra ventana pulmonar. Entonces, eso nos va a permitir poder realzar las estructuras, como bien lo dice, a nivel del mediastino y las estructuras a nivel pulmonar en cada una de ellas, es decir, nos va a permitir visualizarlo de manera más fácil. En referencia a la alta resolución, es el término aplicado para la imagen de alta calidad y se basa en el número de píxeles, como ya hemos venido mencionando. Los cortes de tórax en el término de alta resolución habla de que, bueno, posee un espesor fino del grosor de corte y con un filtro que permite el realce de las estructuras, como lo que podemos evidenciar acá en nuestra imagen. Vemos en una tomografía de tórax, en este caso, se encuentra en una ventana pulmonar. Si logramos evidenciar o si logramos prestar atención, vemos que en la ventana pulmonar se hace una atenuación de los huesos, en este caso de la médula espinal y de los huesos que corresponden a la parrilla costal o caja torácica, ¿verdad? Para darle un realce a la estructura pulmonar en sí y permitir diferenciar el parénquima del mismo y los cambios que ellos puedan tener tanto en su interior como hacia la periferia. Vemos que en la alta resolución se aplica, digamos, un filtro que, digamos, aumenta la resolución de la imagen y podemos ver la diferencia fácil y sencilla de la imagen de nuestra izquierda y de la derecha, donde a pesar de que estamos en ventanada pulmonar, sí logramos evidenciar dónde están la columna vertebral, dónde está la cara anterior del tórax, dónde están los distintos arcos costales y logramos evidenciar de mejor manera las estructuras que corresponden al mediastino. Sin embargo, también se realza el parénquima pulmonar como vemos las secreciones que se encuentran a nivel pulmonar derecho y a nivel pulmonar izquierdo, que son, bueno, presentan un patrón difuso que más adelante vamos a definir y vamos a ver en nuestros módulos de patología de tórax. Entonces, ¿a qué vamos a llamar unidad de Homefield? A ese coeficiente de atenuación que ya habíamos ampliamente mencionado en clases anteriores. Como bien mencionamos, el valor cero es lo referente al agua, que en este caso es lo más isodenso que vamos a presentar. Lo más 1000 es lo que representa, como ya había mencionado, el hueso y el menos 1000 hace referencia al aire.
Entonces, ¿qué van a hacer las densidades? Las densidades van a ser los cambios que van a tener esta escala de grises, dependiendo del tipo de sustancia en la cual estemos presentes, ya teniendo la sustancia gris, la sustancia blanca, de 10 a 40 unidades de Hounsfield, la sangre, una unidad de Hounsfield mayor, el hueso muy por encima, y a su defecto, el resto de tejidos, ¿no? Entonces, aquí a manera ya de englobar todo lo que hemos ido mencionando, vemos cómo cada una de las densidades, dentro de, hasta de mencionar el contraste yodado y la importancia del mismo, es decir, vemos cómo ellos tienen una densidad superior al resto de tejidos que podamos encontrar. Por lo tanto, aquel órgano que se tiña o que capte este contraste yodado, va a adquirir una densidad mucho mayor al resto de las estructuras, permitiendo visualizar de manera precoz y más fácil lesiones tumorales, delimitar LOEs, delimitar patrones neoplásicos. Y bueno, es una de las aplicaciones que presenta el contraste. Vemos aquí también en otra bibliografía citada cómo las densidades son muy similares y dependiendo de la sustancia en la cual estemos haciendo mención, va a tener un valor de unidades Hounsfield que a la interpretación en nuestra tomografía va a tener un color o una imagen muy especial. Tenemos que recordar lo que habíamos hecho mención en la clase anterior, que los artefactos, cómo se van a visualizar, la distorsión de la imagen que van a presentar y que esa distorsión de imagen no va a corresponder a daños realmente a nivel estructural, sino que la penetración de esos rayos X tuvo, como su nombre lo indica, una distorsión en cuanto al paso, por lo que generan estas imágenes que no son valorables. El corte o a los cortes que yo hacía referencia cuando describía los anteriores imágenes en cuanto a las densidades, no es más que cada imagen que vamos a recibir en nuestra tomografía, que al momento de, digamos, agruparla en forma de video o visualizarla, ya sea directamente desde el programa, donde vamos a ver imagen por imagen, cada una de esas imágenes se va a conocer como corte. Eh, ¿Por qué se va a conocer como corte? Porque, bueno, como el nombre lo indica, va a ser o bueno, aquí de manera muy tácita, con una rebanada del tejido en el cual estamos estudiando. Y digamos que a medida que esos cortes van pasando por la estructura o digamos por el aparato que estamos estudiando, él va a realizar, digamos, una imagen de distintos sitios a nivel, por lo menos encefálico. Es decir, vamos desde la base del cráneo hasta la parte, digamos, más apical. Y bueno, el corte nos va a decir, bueno, estamos a la altura del mesencéfalo, estamos a la altura de la protuberancia, estamos a la altura de eh, como hacemos referencia también a los ventrículos, hacemos referencia que estamos a nivel de cortical, a nivel temporal, estamos a nivel, visualizando a nivel del cerebelo. Entonces, bueno, cada uno de esos cortes, también así a nivel de tórax, los cortes van a ir desde la parte de las bases pulmonares, el lóbulo medio, en el caso del pulmón derecho, el lóbulo superior, inferior, a nivel de mediastino, lo que corresponde a los grandes vasos y bueno, y así sucesivamente vamos a ver que este corte nos va a permitir, de acuerdo al grosor, que es algo que vamos a ver más adelante, ir viendo de manera muy minuciosa o menos, en el caso de que los cortes o el grosor sea un poco mayor, cada una de las estructuras, ¿verdad? Sin embargo, estas imágenes, que son los cortes, pueden ser presentados o pueden ser evidenciados, ya sea en los distintos planos que ya hemos visto, como el sagital, el coronal y el axial. Y bueno, este grosor no va a ser más que el milimetraje que va a tener el tomógrafo al momento de realizar la imagen.
Es decir, como ya habíamos mencionado en las clases anteriores, digamos que el tomógrafo es capaz de realizar cortes de entre 1 hasta 5 milímetros. El, el grosor lo va a dar realmente el operador, pero sin embargo, el solicitante, el médico en cuestión, puede solicitar un grosor en específico para evidenciar estructuras, por lo menos cuando estamos evidenciando tumor a nivel de silla turca, donde los espacios son, o los cortes deberían ser muy pequeños o minuciosos, en vista de que, bueno, el espacio del cual estamos estudiando tiene un tamaño aproximado de 1 centímetro, centímetro y medio, y para poder, digamos, que no se escape en cualquier tipo de lesión neoplásica o de cambios de estructuras que estén a este nivel, lo ideal sería un corte milimetrado o a nivel de 1 milímetro que nos permita, bueno, hacer los mayor número de cortes posible en esa zona para poder hacer un estudio completo. Los intervalos de corte, delimita la distancia, del desplazamiento que tenga la mesa en cada exploración de la tomografía. Existen también las unidades, que en este caso son unidades de electricidad, en los cuales son los kilovoltios, los miliamperios, y cada uno de ellos son las densidades utilizadas para los voltajes, ya sea de la corriente, eh, o el voltaje como tal del tubo de rayos X. Y para culminar, los términos utilizados como el DICOM y PAX, que son muy importantes al momento de nosotros recibir esos estudios que se encuentran a nivel de CD, vamos a ver que, bueno, los distintos programas en los cuales se utilizan para visualizar estos estudios van a tener en su interior eh, un, digamos, un archivo que va a tener el nombre de DICOM, que no significa más que imagen digital de la comunicación en medicina. Básicamente es el formato digital que se utiliza para generar esas imágenes de alta calidad que no son compatibles con, digamos, programas que habitualmente se encuentran en las computadoras. Y bueno, nos permiten intercambiar imágenes a nivel de la medicina y, digamos, de manera práctica poder visualizar de mejor manera los estudios, ¿no? Y los packs, que son archivos de imágenes y de comunicaciones en el sistema, son esa red que se va a generar de sistemas de archivos de comunicación que nos va a permitir abrir las series de imágenes que se van a desarrollar frecuentemente a nivel tomográfico. Cada estudio de cada corte tiene aproximadamente de entre 22 a 42 cortes. Todo depende también del sitio que estemos evaluando, si es cráneo, si es tórax o si es abdomen. Y también depende del operador en cuanto a lo que ya habíamos, a lo que mencionamos anteriormente, el grosor, el intervalo, la resolución en que estamos solicitando. Y bueno, estas, digamos, serie de imágenes se pueden a su vez convertir en un video seriado, donde vemos en orden cefalocaudal o de caudal acefálico, como en el caso de las tomografías de cráneo, que frecuentemente la imagen se revela de caudal hasta cefálico. Y bueno, son imágenes en espejos que podemos ver. Entonces, para concluir, tenemos que la tomografía es capaz de originar distintos contrastes, como ya lo mencionamos. El número que los humanos es capaz de apreciar es muy limitado. Por eso es que los software de interpretación de imágenes, de una manera de, digamos, simplificar el trabajo del operador, limita aquellos colores y, digamos, a manera
corrige los errores que pueda haber a través de la transmisión de las imágenes y producir una imagen lo más homogénea posible para que el visualizador de la misma pueda diagnosticar de una manera concreta sin problemas. Entonces, para el día de mañana culminaríamos con nuestro programa de tomografía básica con las reacciones adversas de los contrastes y de los estudios de imagen de tomografía para posteriormente iniciar con los bloques correspondientes a cada uno de los segmentos como cráneo, tórax, abdomen. Entonces, muchas